Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, damos inicio. Damos inicio el día de hoy al taller de técnicas de estudio. Permítanme un segundito y comparto mi pantalla. Listo, bueno, me presento. Mi nombre es María Molina. Soy psicóloga de profesión, soy especialista en sistemas integrados de gestión y magíster en educación. Actualmente trabajo como docente en el programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, aquí en el Centro Regional Cúcuta, en la modalidad de cuatrimestral. Y pues hoy los voy a acompañar con este taller de técnicas de estudio, comprensión y análisis crítico. Porque es importante iniciar este proceso porque ustedes a lo largo pues, de su carrera van a tener que utilizar diferentes estrategias para poder lograr ese cumplimiento que se requiere en torno a su, digamos que a su rol académico, a su proyecto de vida, a lo que usted, a esa meta que usted se traza cuando inicia una carrera universitaria. Para eso uno tiene que realizar una organización dentro de sus tiempos, pues muchos de ustedes sé que trabajan y que precisamente hace parte pues de un esfuerzo que nosotros realizamos como personas que trabajamos, que tenemos una familia, que tenemos hijos, que tenemos diferentes obligaciones, buscar como espacios también para salir adelante, para poder progresar y que a veces se nos hace difícil. A veces decimos, no, pero es que no me queda tiempo para estudiar, no me queda tiempo por esto y lo otro. Entonces, por eso es muy importante que al iniciar nosotros nuestra carrera universitaria, nos demos un tiempo para pensar cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a organizar nuestro tiempo, cuáles son, digamos que las necesidades que la universidad también tiene para con nosotros en torno a las técnicas de estudio y al análisis crítico, a la comprensión lectora, que son pues muchas de las necesidades que se ven a lo largo de la carrera en los estudiantes. Entonces iniciamos. Antes de, digamos que de empezar, quiero con estas dos frasecitas hacer una pequeña reflexión y que de pronto ustedes me cuenten qué piensan de ellas. La primera frase dice leer para entender y la segunda frase nos dice leer para responder. ¿Cuál creen ustedes de estas dos frases que es la frase más importante, la que realmente tiene validez, la que nosotros decimos es que yo realmente leo es para? ¿Cuál creen ustedes que sería, digamos que la respuesta correcta en estas dos frases? A ver, ¿a quién le gustaría de pronto participar y contarme qué piensa? Buenas noches, Juan Carlos Quiroga. Pues yo leo Buenas para noches, entender. Juan Carlos. Si entiendo, Ujú. puedo responder. Perfecto, muy buena respuesta. Estamos acostumbrados en nuestra sociedad y en nuestra vida educativa, porque así hace parte como de la cultura en donde venimos nosotros desenvolviéndonos y es que realmente leemos es para responder. Nosotros estudiamos y me remoto como a toda nuestra historia escolar, académica, colegio, escuela, primaria, secundaria, en donde realmente estudiamos porque hay un examen. Estudiamos porque va a haber una exposición, estudiamos porque la profesora va a preguntar o porque el profesor va a preguntar. Estudiamos como para dar una respuesta ante algo porque hace parte de nuestra cultura educativa. Pero realmente en la vida universitaria, más que leer para responder, tenemos que leer para entender, porque vamos a vivir de esto. Nosotros vamos a ser profesionales, vamos a trabajar de la profesión pues, en la que ustedes hayan querido ingresar, bien sea licenciatura, contaduría, psicología, ¿sí? Administración. La carrera que ustedes decidieron seleccionar es la que ustedes van a desarrollar todas sus habilidades de por vida. Y leer para responder es leer para un momentico, es hacer un examen en un momentico para obtener un resultado, para poder pasar a un siguiente nivel. Pero ¿qué pasa con mis aprendizajes? ¿Qué pasa con el conocimiento que debe quedarme a mí? Y esas son muchas de las cosas que en muchas ocasiones dejamos de lado.
no le damos importancia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y no es culpa de cada uno de nosotros. Digamos que hace parte como de una cultura que ya viene años atrás en donde estamos acostumbrados a eso, a que cuando la profesora dice va a haber un examen es cuando yo tomo todo mi material para empezar a estudiar. Mientras tanto, no estudio. Si a mí me dicen que van a preguntar algo de este libro, lo leo. Si no me dicen que me van a preguntar nada, pues no lo leo. Entonces, tenemos que empezar a transformar esos pensamientos de leer para responder, de leer para un examen, de estudiar para un examen, para leer y estudiar para mí, para mi vida, para mi formación. Y esa es la primera parte que ustedes deben tener en cuenta en la vida universitaria, porque en la vida universitaria el colegio, el profesor está pendiente de usted, está acompañando el proceso, le toma de la mano, lo va guiando, pero aquí usted es el dueño de su carrera, usted es el dueño de su estudio, usted es el dueño de su aprendizaje y nadie le va a decir qué tiene que hacer. Y si usted no lo hace, pues créanme, realmente es usted quien se perjudica y quien no va a tener las competencias necesarias para cuando llegue a la vida profesional enfrentarse al mundo laboral. Bueno, para nosotros poder desarrollar todas nuestras técnicas de estudio, tenemos también que aprender a manejar nuestras emociones. El estrés, especialmente cuando nosotros trabajamos y estudiamos, es una de las principales emociones y sensaciones que aparecen. Am, Estudiamos, trabajamos, tenemos vida familiar y de repente decimos no podemos más. Hay personas que se les cae el cabello, hay personas que generan algún tipo de alergias en la piel producto del estrés y todas esas cosas, digamos que hacen parte de no tener un buen hábito de estudio, una buena organización del tiempo. Aquí nos dan 5 puntos importantes. Primero que todo es la toma de conciencia. La toma de conciencia es entender y decirme a mí mismo, bueno, yo tomé esta decisión, voy a estudiar, sé que tengo muchas opciones en temas digamos que de mi vida, de cosas que he planeado al futuro, pero esta es una de ellas y tengo que sacar un tiempo para esto. Entonces tengo que tomar conciencia que, primero que todo, no sé si muchos de ustedes, digamos que son los que se pagan ustedes mismos la universidad, entonces tener como conciencia del esfuerzo que hacemos en temas económicos para poder estudiar, salir adelante y progresar. La otra toma de conciencia es entender que si yo no estoy muy juicioso o muy juiciosa con mi trabajo, con mi estudio, con todas mis responsabilidades, que hace parte del segundo punto, no voy a lograr cumplir las metas que me he trazado, ¿cierto? Y soy yo quien me perjudico. No se perjudica el profesor, no se perjudica el coordinador del programa, no se perjudica la universidad. Me perjudico yo porque tengo que retomar, tengo que volver a repetir materias, tengo que incluso desmotivarme y pues retirarme de la universidad. Debo aprender a ser responsable. ¿Responsable con qué? Responsable con todas, digamos que las funciones que debo cumplir. Nosotros tenemos unas tareas a través de las asignaturas en el aula virtual, actividades por presentar, pero además evaluaciones, lecturas, algunas prácticas. Bueno, una serie digamos que de cosas que debo cumplir en la parte académica, pero a eso le tengo que sumar que yo debo también cumplir en mi lugar de trabajo si estoy trabajando. Entonces, tengo un horario de trabajo, tengo unas metas que cumplir a lo largo del día o de la semana, debo entregar informes, debo hacer estas actividades. Por otra parte, tengo también mi vida en familia, tengo que velar por mi familia, mis padres, mis hijos, mi esposo, depende pues de digamos que el vínculo familiar o con quien yo en este momento tenga mi relación en mi núcleo, en mi hogar. Entonces, cada una de esas responsabilidades tienen una cierta número de tareas que debo cumplir por día, por semana, por meses y tengo que aprender a cumplir con cada una de ellas. Si no cumplo con mi trabajo para poder cumplir con la universidad, pierdo mi empleo. Y si pierdo mi empleo, no tengo dinero para poder pagar mis estudios. Entonces, es digamos que una estabilidad que debo tener entre todas mis responsabilidades, entre todas las funciones que cumplo para que todas al mismo tiempo las pueda llevar a cabo, pues, cada una de esas metas.
Tener motivación y ganas, eso es muy importante. Seguir manteniendo como las ganas que llegaron cuando dije voy a estudiar. Esa emoción cuando pagué el recibo, la matrícula y decir me voy a convertir en profesional, voy a ser una licenciada, voy a ser un contador, voy a ser un psicólogo, voy a ser un administrador, porque realmente lo hice con todas mis ganas y con toda mi motivación. Además de que detrás de mí hay personas de mi familia que están esperando positivamente que yo me convierta en profesional y sea un ejemplo para ellos y que los ayude también a progresar. Entonces, la motivación a lo largo del camino puede irse perdiendo. Puede irse perdiendo porque, ay, es que estoy muy cansado, es que tengo muchas cosas que hacer, es que esto, es que lo otro. Y de repente cuando estoy en segundo cuatrimestre, perdón, en segundo semestre o en tercer semestre, digo, no, no puedo más, no puedo más. No, realmente retome, vuelva a ese primer día de clases, a ese día, no sé si digamos que recordemos un poquito como cuando estábamos en el colegio y eran nuestros primeros días de clase, nuestros cuadernos que olían delicioso, esas primeras clases, los cuadernos los escribía, la escritura de nuestros cuadernos era la mejor letra que teníamos, utilizábamos colores, lo acomodábamos muy bien. Y ya cuando estábamos terminando el año, ya eso era, mejor dicho, mamarrachos en ese cuaderno, había de todo menos organización. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya el cansancio nos estaba ganando. La idea es mantener esa motivación, esas ganas, recordar por qué estoy aquí, recordar por qué vine, recordar por qué, cómo, y realmente ese primer día recordarlo con mucho cariño para que la motivación se mantenga. Debemos aprender a administrar el tiempo y el espacio. Entonces ahí sí nos damos cuenta de que nosotros también tenemos que administrar no solamente distribuir el tiempo entre el estudio, el trabajo y la familia, sino también el espacio en donde yo voy a realizar mis estudios. Y más adelante vamos a profundizar en eso porque a veces nosotros como tenemos muchas obligaciones, a veces los estudiantes nos dicen, no, profe, es que yo estaba haciendo el trabajo o la tarea o la actividad o el examen en mi lugar de trabajo y resulta que me tocó entregar un informe, me tocó hacer otra cosa y la plataforma se me cerró y no pude hacer la actividad. No, aprenda a administrar su espacio, su tiempo. Si es un lugar de trabajo, es su lugar de trabajo. Ahí no puede usted abrir el aula. Bueno, si de pronto tiene algún espacio de una pausa activa o a mediodía que está descansando teniendo un almuerzo, pero si está en funciones laborales, es muy difícil que usted le dedique tiempo o a lo uno o a lo otro. Termina en un caos y además que se agota emocional y físicamente. Debemos desarrollar hábitos, es decir, cuando tengamos como en cuenta cuáles son nuestros horarios y nuestros espacios que se conviertan en hábitos, que no sea hoy porque es mi primer día, entonces me senté en mi escritorio, bien bonito, lo acomodé en una habitación muy silenciosa en mi casa para que nadie me moleste y los 2 primeros días fue así porque la profesora me dijo o porque debo hacerlo, pero ya después me tiré en la cama o me puse en el comedor, ¿sí? Y más adelante vamos a profundizar un poquito en eso porque es muy importante que administremos nuestro tiempo, que administremos los espacios donde vamos a estudiar y que desarrollemos hábitos con ellos. No es que sea de un día, de 2 días, sino que realmente sea, digamos que permanente y que se convierta en una de nuestras grandes habilidades para toda la vida. Bueno, con respecto a lo que hablábamos de la toma de conciencia, recordemos que nosotros nos plantamos o nos organizamos frente a un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Convertirme en un administrador. ¿Cuál es mi objetivo? Convertirme en un contador, convertirme en una licenciada. Entonces, ahí estoy, pendiente de que yo quería esto es lo que estoy yo tratando de construir, aquí es donde yo me quiero ver, me quiero desempeñar en este rol y aquí estoy. Para eso debo entonces pensar que debo cumplirlo para poderlo cumplir, esa meta, ese proyecto de vida, eso que me trace, ese objetivo. ¿Cuáles son como aquellas cosas que de pronto quiero lograr con ello? Bueno, yo quiero una independencia económica, quiero una independencia también en temas familiares, quiero convertirme en un gran profesional, aportar a la comunidad, aportar a la sociedad, enorgullecer a mi familia, seguir avanzando como profesional, tener mejores remuneraciones para poder tener una mejor vida, brindarle una mejor vida a mi familia. Entonces, a partir de ese objetivo, a partir de ese proyecto de vida, debo
intentar siempre tomar conciencia del qué, del por qué y del para qué yo estoy aquí. ¿Por qué ingresé acá? ¿Para qué ingresé acá? ¿Y cuál es ese fin a donde yo quiero llegar? Entonces, siempre tenerlo en cuenta cada vez que quiera como desfallecer. Con respecto al tema de la administración del tiempo, del espacio, entender que tenemos que aprender a priorizar. Y me regreso a cuando les estaba diciendo que a veces los estudiantes decían, estoy haciendo mi trabajo académico en mi lugar laboral. No, yo tengo que priorizar qué es importante en este momento y en este lugar, qué es importante en temas académicos, cuál es la materia que debo priorizar. Bueno, priorizo las materias en donde de pronto se me dificulta el aprendizaje, en donde el promedio no lo tengo muy bien alto. Entonces debo empezar como a construir unas estrategias muy personales para poder darle importancia a lo que realmente es más necesario. No hay que improvisar, entonces a veces nosotros nos sentamos en la mañana, incluso esto también aplica para temas laborales, nos sentamos en la mañana y tenemos una cantidad de cosas que hacer durante el día y no sabemos ni por dónde empezar y entonces hacemos una cosa y de repente no la terminamos porque ya estamos iniciando la otra y cuando nos damos cuenta tenemos un caos total en nuestro lugar de trabajo. No. Una lista de chequeo es muy importante. Una lista de chequeo es una hojita, un cuadernito donde digo, bueno, hoy tengo que hacer esto, 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 y las anoto en un cuaderno, en una hoja, en donde ustedes consideren, en un blog de notas, como a ustedes les guste más. Y cada vez que vaya cumpliendo esas actividades, voy chuleando. Voy chuleando, voy chuleando, voy chuleando. Y cuando venga al final del día, pues cumplí con mis metas, cumplí con mis propósitos del día y me siento satisfecha porque logré lo que me había trazado al comienzo del día y porque fui muy organizado, muy ordenado en ese ejercicio de cosas. Es mejor comenzar desde lo más difícil hasta lo más fácil. ¿Por qué? A veces nosotros decimos, no, bueno, empiezo con lo más pequeñito, con lo más fácil, salgo de ello, pero cuando ya llega el momento de lo más difícil, ya estoy cansado, ya estoy agotado, ya estoy pensando en la hora de salida, ya estoy pensando en que tengo sueño, en que estoy agotado. No, lo más difícil, prioricémoslo porque realmente es lo que más nos va a hacer dedicación de tiempo, de espacio, en temas también de cognitivos. Nos va a quitar tiempo, nos va a hacer dedicarle más tiempo y eso obviamente va a hacer que el agotamiento sea mucho más grande. Entonces, cuando llegue el momento de lo fácil, no nos sintamos como que, ay, no, ya no voy a poder porque realmente es mucho más fácil. Importante el tema de las pausas activas. Hacer pausas activas es necesario. Es necesario porque ustedes a veces cuando somos personas que trabajamos mucho, que tenemos una vida familiar, una vida social, tenemos estudio, incluso hay personas que tienen hasta 2 trabajos, además eso están estudiando, tienen tanta carga en temas laborales y académicos y familiares que no se dan un tiempito para respirar, un tiempito para desconectarse, un tiempito para sí mismos. Miren, justamente un ejemplo claro, esta tarde estuve en una reunión y una de las personas participantes de la reunión decía, en los tiempos que estuvimos de confinamiento en la pandemia, se nos incrementó el trabajo y por el incremento de trabajo y por no realizar las pausas activas que eran necesarias para mí, tuve un desprendimiento de retina por estar todo el tiempo en el computador. Y tuve un tema médico bastante fuerte, donde tuve que incapacitarme, donde tuve que hacer una cantidad de cosas que por no haber hecho simples pausas activas de unos minuticos en cada jornada laboral, terminé empeorando mi situación y aquejando pues a una enfermedad mucho más delicada que simplemente decir es que estoy cansado porque no hice pausas activas. Una cosa es el cansancio y otra son ya las enfermedades producto de no haber realizado estas pausas activas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a la fecha? De lo que les acabo de decir, tengo una manito levantada por acá. ¿Quién me levantó la manito? Ay, ¿la bajó? ¿Cómo vamos? ¿Se han entendido todo? ¿Sí se está escuchando? Muy interesante, nos dicen en el chat. Sí, claro, sí, señora, adelante. Señora, me Está estoy bien. motivando. Ok, Profe, súper bien. perfecto.
Ok, bueno. Entonces seguimos. Nos vamos con lo siguiente. Condiciones del espacio. Aquí les voy a contar una anécdota muy interesante, retomando el tema de la pandemia. Cuando recién nos encerraron por toda esta situación, a mí se me hizo muy fácil. Además, porque yo no tenía el hábito de trabajar en casa. Siempre había trabajado como en los lugares donde he laborado y estar trabajando en casa era muy mínimo, era cualquier cosita, hacer un informe, algo pequeñito que yo haya dejado como para trabajar en casa y no demoraba por ahí sino media horita en el computador y terminaba. Realmente no tenía como un espacio para, para trabajar, a pesar de que tenía un escritorio en casa. Tenía escritorio, tenía impresora, tenía una cantidad de cosas como para armar mi escritorio y mi oficina, pero nunca le había dado importancia porque no estaba elaborando desde casa nunca. Pues se me hizo fácil desde la cama. Entonces ahí simplemente me levantaba, me daba un bañito como para despertarme y me volví a colocar pijama y seguía con mi computadora en cama. Me colocaba mis cobijas, incluso tenía la tentación del televisor y me volvía hasta novelera cuando yo no era novelera y entonces iba trabajando, iba mirando las novelas. Llegó un momento en donde empecé a sentirme agotada, empecé a sentirme cansada, empecé a tener dolor de espalda, empecé a sentir que no estaba durmiendo bien, que no estaba descansando. Entonces, bueno, empecé como a averiguar qué me estaba pasando y claro, obviamente estaba utilizando mi lugar de descanso para mi lugar de trabajo y ya no había como una diferencia entre el horario en el que estaba trabajando y el horario en el que estaba estudiando o en el horario, porque incluso en pandemia empecé a estudiar mi maestría. Entonces estaba estudiando, laborando y durmiendo en el mismo lugar. Y ese mismo lugar, pues obviamente llegó hasta el punto que no había como esa sensación de decir, bueno, apagué, descansé, me desconecté. No, era el mismo espacio. Entonces yo dije, no, voy a cambiar. Me fui para el comedor, allá en la cocina, el comedor, pero el error grande, empecé a engordarme, tenía la nevera muy cerca. Entonces, cualquier cosita, a comerme algo, a comerme algo. Empecé a engordarme, subí como 4 kilos, estaba, bueno, dije, no, esta no es la solución. Me fui para la sala, junto a la ventana, dije, no, abro las ventanas de la sala, allí me entra el fresquito, el viento, no sé qué. Bueno, acomodé mi espacio y me quedé en la sala. Pues entonces cuando estaba en clases, en tutorías, con los espacios con mis alumnos, entonces pasaba el del aguacate, pasaba el de no sé qué, me interrumpían, si pasaban los niños, que la vecina me veía en la ventana, entonces quería saludarme justo en el momento en que yo estaba hablando en las tutorías, entonces tampoco fue la mejor elección. Dije, no, voy a armarme mi espacio. Entonces yo dije, no, tengo que hacer mi espacio, voy a retomar ese escritorio que tenía por ahí arrumadito, lo acomodé en una de las habitaciones, le coloqué, adecué pues el tema de la iluminación, acomodé, tenía un armario donde tenía libros, pero eso lo tenía por ahí archivado, yo dije, no, lo voy a acomodar acá para que se vea bien bonito. Hice de mi espacio un espacio agradable, parecía una oficina así toda muy bonita, la coloqué con las cosas que más me gustaban, tengo un letrero con mi nombre, entonces lo coloqué ahí, coloqué un calendario, le coloqué algunos apliques, cositas así que me parecían como bonitas en mi espacio y logré ahí tener mi lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo y mi lugar de estudio porque estaba estudiando. Yo apagaba el computador en las noches y me dirigía a mi habitación y empecé a sentir descanso. Empecé a sentir que había diferencia entre mi lugar de trabajo, mi lugar de descanso. Entonces, siempre debo tener un espacio que sea exclusivo para estudiar, para trabajar, para mis labores y otro espacio para el descanso. Y este lugar de trabajo debe ser siempre el mismo lugar. No es que hoy, como les decía anteriormente, me dediqué acá, trabajé aquí, pero de repente ya los 3 días ya me fui para el comedor, ya me fui para la cama, ya me fui para otro lado y perdí como el hilo de toda lo que había yo organizado en mi lugar. No, siempre el mismo lugar. Ojo que debe ser un lugar tranquilo y silencioso. No debe ser el momento y el lugar en donde yo voy a hacer las tareas cuando están en la sala, toda la familia con la novela. Si soy mamá, entonces el niño todavía no ha comido y empezó a pedirme comida. Ojo, debe ser un lugar tranquilo, debe ser un lugar silencioso, que esté perfectamente iluminado para que no nos afecte la visión. Debe estar bien ventilado, el escritorio debe ser idóneo, organizado, limpio, que me agrade, que me dé ganas de realmente trabajar allí, ¿sí? Que esté adecuado a lo que a mí me gusta,
como a mí me gusta, porque va a ser uno de mis espacios favoritos, sobre todo ahorita que ustedes empiezan a estudiar, va a ser uno de sus espacios donde ustedes van a dedicarle mucho tiempo. Entonces deben tener un espacio. Imagínenselo, organícenlo, busquen un lugar en la vivienda que tenga estas condiciones y utilícenlo como su espacio para hacer los trabajos académicos, para estudiar, o si de pronto dejaron cositas de su trabajo para la casa, que también tengan como ese momento allí, ese espacio que encontraron en casa. Técnicas de estudio, digamos que aquí les voy a mencionar muy por encimita, porque realmente ustedes en el primer semestre van a ver una asignatura que se llama aprendizaje autónomo. Y en esa asignatura ustedes van a profundizar cómo ustedes deben hacer o deben utilizar las mejores estrategias y las mejores técnicas para que ustedes estudien, van a conocerse a sí mismos, cómo ustedes logran el aprendizaje de la mejor manera y cuáles serían esas técnicas más adecuadas para cada uno de ustedes, porque somos muy distintos todos. Hay personas que dicen, yo soy muy auditivo, a mí me gusta estudiar mientras leo en voz alta porque siento que aprendo más. Hay personas que dicen, no, yo mentalmente logro aprender que cuando leo en voz alta. Hay personas que dicen, a mí me gusta mucho escuchar, entonces me gustan los audiolibros. Es decir, todos somos diferentes, aprendemos a conocernos y de esa manera utilizamos las mejores técnicas que más se adecúen a cómo somos nosotros. Una de ellas es la toma de apuntes, la comprensión lectora, el subrayado, los esquemas, hacer resumen, hacer mapas conceptuales. Y muchas de estas que acabo de aquí mencionar son muchas de las estrategias o de las técnicas que ustedes van a aprender a utilizar, no solo con esa asignatura de aprendizaje autónomo, sino con muchas de las asignaturas que van a dar en primer semestre. Primer semestre es un semestre digamos que se me fue la palabrita, de adaptación, de entender un poco todo lo que es la dinámica académica y por eso van a tener algunas asignaturas que los van a ayudar a eso, a poderse familiarizar con la universidad, familiarizar con la plataforma, familiarizar con las técnicas de estudio que deben ser empleadas para poder sacar adelante esa meta y ese proyecto de vida que ustedes se trazaron. Entonces, las primeras materias van a ir muy encaminadas a esto, a organizarse ustedes en temas de técnicas de estudio para que cuando ya empiecen como las materias más profundas, ustedes ya tengan una muy buena técnica para poder lograr el aprendizaje, para hacer entrega de trabajos, para poder contestar cuestionarios, exámenes, hacer exposiciones y demás. Bueno, la estructura de nuestra aula virtual, no sé si ya ustedes tuvieron algún encuentro donde les hablaron sobre nuestra aula virtual. ¿Sí les hablaron de eso? No, hasta el momento no. Hola Mari, buenas noches. Mari, qué pena Hola. recordarle a nuestros estudiantes asistentes que por favor nos ayuden diligenciando la asistencia. Gracias. Listo, sí señores, está ahí en el chat la asistencia y la evaluación del taller también. Entonces me dicen que todavía no como han profundizado en el tema del aula. Bueno, les cuento que nosotros tenemos, digamos que como en nuestra universidad, una metodología, una modalidad en donde tenemos este tipo de estructura que es a partir de un modelo praxeológico, se llama así, modelo praxeológico, que yo sé que pronto más adelante van a profundizar en él. Tenemos una estructura, cada una de nuestras actividades se componen de estos nombrecitos que tienen acá. Todas las aulas tienen esto, todas las aulas lo tienen organizado de la misma manera. En la primera parte tenemos un ver. En ese ver nosotros hacemos como un examen muy personal sobre cómo estamos nosotros frente a la actividad, frente al tema, frente a la materia. ¿Cuáles son mis conocimientos previos? Ejemplo. Vamos a hablar sobre comunicación asertiva. Un ejemplo, el tema de la actividad es de comunicación asertiva. ¿Qué sé yo de comunicación asertiva? Estudié algo en el colegio sobre eso, he leído algo sobre eso. ¿Qué conocimientos previos tengo yo frente a la comunicación asertiva? Ahí va el ver, la reflexión personal de cada uno de ustedes frente a sus conocimientos previos. Luego viene la parte 2, que es el juzgar. Allí en el juzgar tenemos unos recursos educativos. Miren qué completo y qué bonita tiene nuestra universidad la estructura. Y es que ustedes no van a tener que ir a investigar, ir a Google académico o ir a bibliotecas. No, la universidad tiene una biblioteca
bastante robusta, bastante buena, interesante, y que en cada una de las actividades nos entrega ahí en esa partecita del juzgar los recursos educativos que nos van a permitir lograr el aprendizaje para esta actividad. Entonces vamos a encontrar libros que nos hablan de comunicación asertiva, creo que fue el tema de ejemplo, de comunicación asertiva, que es comunicación, cómo nosotros logramos la comunicación asertiva, es decir, diferentes tipos de recursos educativos, o sea, libros, textos, artículos que hablan del tema para que profundicemos, para que aprendamos y estudiemos. Eso todo está en el juzgar. Cuando ya tengamos todos esos conocimientos, nos vamos al punto 3, que es el actuar. El actuar es mi trabajo a entregar, mi tarea a entregar o mi examen a realizar. El actuar es lo que yo debo entregarle a mi profesor o a mi asignatura. Aquí pueden ser tareas, actividades, trabajos, exámenes, parciales, exposiciones, depende de cómo esté estructurado el tema. Entonces aquí en el actuar, por ejemplo, realizar un ensayo sobre comunicación asertiva, ¿sí? Entonces ahí les dicen, bueno, el ensayo debe constar debe tener una introducción, debe tener un cuerpo de texto, debe tener esto, debe estar escrito de tal manera. Es decir, en el actuar le explican el paso a paso y el cómo nosotros, como docentes y como la universidad en esta actividad, desea que usted entregue este trabajo. Entonces ahí en el actuar les dicen qué deben entregar y cómo lo deben entregar. Es el punto como más crucial y más importante de la actividad que hay que realizar. Y luego venimos al punto número 4, que es la devolución creativa. Esta devolución creativa tiene mucho que ver con el punto 1. Es esa reflexión, pero esta reflexión es posterior al aprendizaje. Bueno, ¿qué tanto aprendí? ¿Qué tanto logré yo fortalecer de aquello que yo traía como aprendizaje previo? ¿Qué tanto logré construir en aprendizajes? ¿Qué tanto logré reflexionar frente a la temática? ¿Y qué me quedó a mí para toda la vida esta actividad que entregué y que realicé pues, haciendo las lecturas que eran necesarias para esto? Esa es la estructura de nuestra aula virtual y esa es la estructura de cada una de las actividades. Entonces, cada corte consta de unas actividades, bien sea 2, 3, depende, digamos que de la asignatura, porque hay asignaturas que son como más profundas que otras, pero cada uno de los temas o de las actividades, como las quieran llamar, tienen esta estructura. Entonces, cada vez que ustedes van a ingresar a nuestra plataforma e ingresan a la asignatura, ingresan a cada una de las actividades por corte, van a encontrar esto: un ver, un juzgar, un actuar y una devolución creativa. Eso para que lo tengan en cuenta, que yo sé que de todas maneras cuando inicien académicamente y ya tengan acceso a su plataforma, cada uno de sus docentes va a profundizarles, porque en este momento digamos que yo les estoy mostrando desde una diapositiva, pero es mucho más complejo y el aprendizaje es mucho más fácil cuando desde la misma plataforma se les va explicando. Entonces, cuando lleguen ya como las primeras clases, ya ustedes, cada uno de los profesores le va a profundizar en cada una de las actividades. Estructura básica de un documento académico. Esto es algo muy importante. A veces nosotros no sabemos cómo entregar los trabajos. Y en muchas ocasiones, digamos que el actuar de las actividades nos dice cómo. Incluso hay un espacio que dice forma de entrega. En esa forma de entrega a veces nos dice, mire, que debe escribir en letra Times New Roman, debe ser 12 puntos, debe ser un interlineado doble o un interlineado de 1.5. ¿Sí? En algunas actividades profundizan en eso. Y algunos profesores también les dicen, miren chicos, quiero esto de esta manera, necesito que me entreguen este trabajo de esta otra. Pero ojo, y es muy importante, tenemos una estructura básica, que si el aula no nos lo dice, que si el profesor no nos lo dice, mínimo, esta es la estructura. Debemos hacer una portada siguiendo pues unos lineamientos que más adelante ustedes también van a profundizar, que tiene que ver con la norma APA. Debe tener una introducción, donde ustedes van a contextualizar sobre el trabajo que van a realizar. El cuerpo del texto ya es todo lo que el actuar les pide, qué deben hacer, cómo lo deben hacer, el paso a paso, va todo dentro del cuerpo de texto. Debe tener una conclusión, un cierre que sea realmente interesante, que reúna como la reflexión del aprendizaje de su trabajo y debe tener unas referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas casi siempre son los mismos recursos educativos que nos entrega el aula para que aprendamos y los debemos colocar al final como referencia bibliográfica, como aquellos textos que nosotros logramos, de los que logramos aprender para poder construir nuestro trabajo.
Mínimo, esta es la estructura básica de un documento. Si usted entrega un trabajo donde solo entrega el cuerpo de texto, realmente no es un trabajo académico estructurado de una universidad, de un estudiante universitario o de un profesional en formación. No, usted debe empezar a construir sus trabajos de una manera ordenada, bien organizadita, con las indicaciones básicas. ¿Cuáles son las básicas? Estas. Yo comparo un poquito esto con cuando nosotros vamos como a ver películas, ¿cierto? Bueno, ahorita que ya está de moda el Netflix, antes pues era ir al cine. Nosotros cuando empezamos como a canalear o a buscar en Netflix alguna película, decimos, bueno, esta película me gusta, esta película me interesa, vamos a verla. Si la primera parte de la película me cansa, es aburrida, no tiene trama, la cambio. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque la introducción precisamente debe ser entretenida, debe decir exactamente qué es lo que voy a encontrar en el cuerpo de texto, debe ser muy clara, debe ser muy concisa y que me que genere interés para que el cuerpo de texto tenga, digamos que el fuerte para que querramos seguir, obviamente, realizando la lectura o en el caso de la película, para que querramos seguir viendo la película. Y la conclusión. El cuerpo de texto obviamente es muy importante porque es todo el desarrollo de la actividad. La conclusión también debe ser importante y casi siempre a la introducción y a la conclusión no le damos mucha importancia y son los párrafos más pequeños y más simples que hacemos. La conclusión es importante, pero ¿por qué, profe? Bueno, porque la conclusión es el cierre, es ese plus que usted le da a su trabajo. Si usted está viendo una película, lo mantiene enganchado toda la película, emocionado, la trama es espectacular, usted se da cuenta que tiene unos escenarios muy chéveres, que el vestuario de los actores es espectacular, que la escenografía, bueno, todo súper chévere, pero el final lo decepciona, usted no recomienda esa película, usted dice, no, esa película es malísima, a pesar de que toda la película estuvo emocionada, pero como al final estuvo malo, la película es mala. Entonces, ahí yo relaciono mucho este ejercicio de la estructura básica de los documentos académicos, porque si usted no hace una buena introducción, ya uno se imagina que el cuerpo de texto va a ser un desastre. O si está todo emocionante, una buena introducción, con una buena escritura, un cuerpo de texto muy bien desarrollado, y puso 2 líneas de conclusión que no dijeron nada, ahí bajó los puntos porque no hizo una buena conclusión. Entonces, siempre tengan muy en cuenta estos puntos. Cada vez que usted vaya a entregar un trabajo, ojo, adicional a las instrucciones o indicaciones que algún docente les dé, porque, por ejemplo, no, ustedes me tienen que entregar un trabajo es una matriz, en un documento en Excel, no es necesario portada, no es necesario referencias, bueno, ya el profesor les está indicando, entonces no es necesario toda la estructura, porque ya les indicaron cómo los necesitaban. Pero si no les indican, mínimo deben entregar esta estructura básica. Entonces, tomen mucho apunte de este punto porque es necesario para que ustedes sepan cómo entregar sus trabajos cada vez que sea necesario, que no les hayan dado de pronto algunas indicaciones específicas, sin embargo, las aulas son muy claras y les dicen exactamente qué se requiere para cada una de las entregas. ¿Cómo vamos? ¿Todo está claro? Todo se está entendiendo. Señora, todo está claro. Sí, señora, todo se lo entiende. Ok, bueno, seguimos. Sí, sí, Ya señora. estamos terminando. Listo. Bueno, para tener en cuenta, debemos tener en cuenta entonces que para poder lograr, digamos que salir adelante en temas académicos en nuestra vida universitaria, debemos aprender a tener habilidades de lectura, escritura. Y en este punto todavía no quiero seguir, lectura y escritura. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, por cultura, nos da pereza leer, nos da mucha pereza leer. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos libros se leen ustedes por año? Libros así, que les gusten. ¿Cuántos libros por año? Yo creo que ninguno. 2 o 3. 2 o 3. Ah, bueno, tiene hábitos de 1. lectura. 1. No, ni uno, La profe. mayoría es dos. Voy en la mitad de Ojo, uno. La me obligación refiero es a leer al menos libros, 5 mensuales. pero ojo,
libros que sean de gusto propio, no porque les toque, no porque tengan que leerse esto para el Pues, trabajo o para el yo estaba estudio, que leyendo sea por gusto. estaba leyendo uno de Dostoyevsky. ¿Qué? Bueno, miren que algunos dicen que uno, otros dicen que dos, cinco, otros dicen que ninguno. Y es que nosotros culturalmente somos un país que no nos gusta leer mucho, nos da mucha pereza leer. Y ahora con las redes sociales, el Twitter, el Facebook, ay, TikTok, Dios mío, esa es una de las aplicaciones que yo detesto. Tuve que quitarla porque eso quita mucho tiempo. Eso nos quita tiempo para hacer lectura. Profe, pero es que yo no puedo leerme un libro, yo no tengo tiempo. ¿Cuántas horas le dedica usted a Facebook, a Instagram al día? Saque cuentas en el día. ¿Cuántas veces revisa Facebook? ¿Cuántas veces revisa Instagram? ¿Cuántas veces revisa Twitter? Y se da cuenta por ahí Pues, mínimo profe, 1 hora al día. ¿Sí? ¿Cuánto más o a mí menos? me A ver, pedía diga. mucho resúmenes de eso de libros. Y yo sí creo que es importante al menos leer un libro, al menos al mes. Claro que sí. Más o menos cuánto al día ustedes se le dedican a las redes sociales. Saquen cuentas, a ver, así muy, muy por encimita. Todo el Yo por día. lo menos 15 minutos. Todo el día más de 1 hora. Más de 1 hora, ¿cierto? ¿Cuántas hojas a un libro le logramos leer más o menos en 1 hora? Si nos ponemos muy juiciosos que le dediquemos 1 hora al día a un libro, cualquier libro que sea de nuestro gusto. Si el Lo libro sacamos me adelante. gusta, si el libro me gusta, no duermo. Bueno, con más razón, si nos gusta, por eso les digo que la idea Sí. es que les guste, porque la idea no es simplemente leer lo que me mandan en el trabajo o en la universidad, ¿sí? Sino que realmente sea un libro que sea a mi agrado. ¿Y por qué la profe quiere que leamos un libro? Porque es que si nosotros leemos, aprendemos a escribir. La lectura nos permite tener muy buenos hábitos de escritura, saber conocer, incluso ampliar nuestro vocabulario, saber dónde van las tildes, que es una de las cosas más terribles que nos ha hecho las redes sociales, porque en las redes sociales a usted no le importa si usted pone tilde, si no pone tilde, si usa la coma, si no usa la coma, si no usa el punto. Realmente es innecesario para las redes sociales que usted escriba bien, pero para los temas académicos sí es importante. Y aquí les voy a contar una anécdota. Bueno, digamos que por las épocas de las juventudes y las adolescencias, como que siempre hay cositas. En mi época yo recuerdo que nosotros tuvimos un hábito en el colegio de que la palabra de y la palabra que solamente utilizábamos era la consonante, o sea, para decir de hoy en 8 días, entonces solamente colocaba la de, ya eso decía de. Y cuando decía, ¿qué quieres? Pues yo nada más colocaba la Q. Eran cosas de jóvenes que ahorita pues cada época tiene como sus cosas muy extrañas de culturas juveniles en temas de escritura o incluso hasta de formas de hablar. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Que con el tiempo uno se empieza a quedar habituado a escribir de esa manera. Y a veces uno está escribiendo un documento académico y termina escribiendo eso que se le quedó y que realmente no es nada adecuado y nada oficial. Y entonces yo a veces escribo y coloco la Q sola y de repente me doy cuenta, porque normalmente el Word le coloca a uno las rayitas, ¿no? Entonces ahí yo me doy cuenta. Entonces coloco, ay Dios, la U y la E, ¿sí? Entonces voy ahí como acomodando cosas que por hábitos uno termina haciendo y cometiendo el error. ¿Por qué? Porque no escribe bien, porque se pone a escribir pues de manera muy informal y las redes sociales lo ayudan a uno a escribir mal. Y la lectura precisamente nos ayuda mucho a escribir mejor, nos ayuda a escribir de la manera correcta, a aumentar nuestro vocabulario, a escribir mucho más adecuado, que incluso, pues obviamente eso nos va a servir para la vida. El uso de herramientas tecnológicas, así como el buen uso de la web, son los aprendizajes que ustedes van a obtener en el primer cuatrimestre.
Vamos a conocer muchas herramientas tecnológicas. Vamos a aprender a utilizar herramientas tecnológicas para hacer mapas mentales, mapas conceptuales, herramientas tecnológicas para hacer videos, herramientas para hacer páginas web, muchos tipos de herramientas que nos van a servir para hacer, a ver, ¿qué se me ocurre? Hay una que es para hacer como tableros, pizarras. Van a encontrar muchas herramientas en la web que les van a servir mucho para hacer entregas de trabajos, para fortalecer su aprendizaje con la web. Pero también maneras de comunicarse por la parte, pues, obviamente, tecnológica, ¿sí? Nosotros tenemos canales institucionales, ustedes se les habilita un correo electrónico cuando entran, ese correo electrónico institucional es el correo con el que ustedes se van a comunicar, a donde ustedes les van a llegar la información, van a entonces tener que aprender a hacer uso de ese correo institucional. En el aula virtual hay un chat para que ustedes hablen con sus profesores, van a tener que aprender a chatear con sus profesores por medio de esta plataforma, pero recuerden que no es chatear como lo hacemos con nuestros compañeros, entonces con nuestros amigos, entonces hablamos de una manera muy coloquial. No, al profesor hay que hablarle con respeto, hay que saludarlo, buenos días, profe, me disculpo, tengo una inquietud sobre esta actividad, usted explicó esto, pero quiero saber si tal cosa, muchísimas gracias, espero su respuesta. Ser muy amables a la hora de comunicarse con los profesores. Y muy específicos, porque a veces asumimos que el profesor entiende todo. Nosotros tenemos muchos estudiantes y muchas asignaturas. Entonces, a veces hay estudiantes que le escriben a uno, profe, ¿me puede explicar la actividad 2? Actividad 2. Yo tengo 8 grupos, tengo tantas asignaturas y a todas las asignaturas hay una actividad 2. ¿De qué me habla? Entonces le tengo que contestar. Buenos días o buenas tardes, por favor me puede aclarar a qué asignatura usted pertenece para poderle contextualizar de una mejor manera la explicación que necesita. Ahí va perdiendo tiempo, ¿cierto? Y resulta que la actividad hay que entregarla esta noche. Entonces toca esperar a que ahora usted me conteste ese mensaje diciéndome, ay, sí, profe, disculpe, es la asignatura, ejemplo, desarrollo social. Es la actividad 2 de desarrollo social para que por favor me aclare unos punticos que necesito. Es esto y esto y esto. Y ahí sí ya le contesto yo, ah, listo, miren, esta asignatura usted tiene que realizar esto y esto y esto, ¿cierto? Pero en ese tiempo yo pude haberle contestado en la primera oportunidad. Si me coloca toda la indicación de manera completa, correcta, la primera respuesta mía hubiese sido de una decirles cómo era el trabajo y hubiesen tenido mucho más tiempo para construir la actividad. Y hay que también tener muy en cuenta los tiempos del docente. O sea, queremos que el profesor nos conteste enseguida, como lo hacemos en el WhatsApp, que como tenemos el celular en la mano todo el tiempo, contestamos de una. Los chats de las plataformas también tienen unos tiempos específicos porque el docente tiene otras actividades, porque tiene otras ocupaciones, porque a veces está ocupado en otra cosa, está dictando clase y no todo el tiempo está con el chat abierto. Entonces, con tiempo le escribimos para darle una prudencia de tiempo a que el profesor pueda leer nuestro chat y nos pueda contestar. Todo eso es lo que nosotros vamos a aprender en primer semestre, aprender a comunicarnos, aprender a utilizar las herramientas digitales, hacer buen uso de los canales institucionales y comunicativos que nosotros tenemos con nuestros docentes. Muy importante, chicos, y esto es un seguimiento que se hace incluso desde Bienestar Institucional, se hace un seguimiento muy importante a cada estudiante. Mínimo usted debe entrar todos los días a la plataforma, mínimo 1 hora de ingreso. ¿Por qué, profe? Porque es que yo realmente dije que yo solamente iba a entrar a la plataforma son los sábados porque son los días donde me matriculé a estudiar y entre semana estoy ocupado. Sí, pero puede ser que en el transcurso de la semana el profesor les haya dado una indicación por la mensajería, por el chat, o de pronto haya cambiado el horario o la fecha de entrega de un trabajo. Y si usted solamente abre la plataforma el sábado, cuando viene a ver, no, hay un mensaje del martes que el profesor solicitaba urgentemente que yo le hiciera una entrega de algo y no lo entregué porque vine a abrir la plataforma el sábado, ¿no? Mínimo 1 hora de ingreso al día, revisar el chat, revisar las actividades que tengo pendientes. ¿Para qué? Para que vaya teniendo yo mi hábito de estudio. De esa manera pueda mantener un orden de las cosas que tengo pendiente, reviso mensajería, reviso correo electrónico y evito que de pronto vaya a tener algún problema porque no revise a tiempo.
y mínimo 1 hora al día. Nosotros hacemos un registro y una revisión. Todo lo que usted hace en plataforma queda grabado en la plataforma. Entonces, por ejemplo, Luisa entró a la plataforma el día lunes a las 6 de la tarde y estuvo revisando la actividad 5. Así aparece. Así aparece. Luisa no ha entrado de hace 3 días a la plataforma y genera la alerta para que nosotros digamos, bueno, ¿será que Luisa ya no está estudiando? ¿Será que Luisa decidió retirarse porque no ha entrado a la plataforma? ¿Porque no ha revisado las actividades? Todo eso hay que estar muy atentos y muy pendientes. Mínimo 1 hora. Échenle un ojito a la plataforma, revisen la mensajería, revisen si no han cambiado las fechas de entrega de las actividades, si el profesor no ha dejado alguna información. Hagan siempre la revisión de la plataforma todos los días. Todos los días, dedíquenle un ratico a esa plataforma. ¿Listo? Bueno, bienvenidos a la familia Uniminuto. De verdad, es un placer para nosotros que nos hayan escogido, que hayan decidido hacer parte de esta gran familia Uniminuto. Espero que sea de su gusto, que sea de su agrado. Vamos a trabajar muy en conjunto. En nuestra universidad tenemos un trabajo colaborativo muy grande, en donde ustedes incluso como compañeros van a tener que trabajar de manera grupal, van a tener que acompañarse. Normalmente los estudiantes, cuando ya están como establecidos en sus aulas de clase, generan unos grupos de WhatsApp que son obviamente institucionales y que con todo el respeto del mundo deben entender que no son para jugar, no son para memes, sino son para temas académicos. Entonces, generan como digamos que estrategias para apoyarse, para acompañarse, para hacer trabajos colaborativos, para que logren como establecer unos vínculos de amistad, de compañerismo. Aquí no somos competencias, somos compañeros. Si algún docente nos entrega una información y a los demás compañeros no alcanzan cómo obtener información, no se me quita nada de pronto comunicarla a mis compañeros, de manera que todos como vayamos de la mano. Hay grupos que son muy unidos y que se van ayudando, se van apoyando. Hay muchos que tienen algunas habilidades más que otras, entonces ahí aprovechamos como esas oportunidades. Mire, yo tengo muchas habilidades para la tecnología, yo tengo muchas habilidades para la redacción, venga, yo lo ayudo, venga, usted me ayuda, y de esa manera nosotros podemos juntos sacar adelante nuestras metas. Qué bonito es que cuando iniciamos todos, nos graduemos todos, que tristemente no pasa porque algunos se van desfalleciendo en el camino, otros van perdiendo asignaturas, otros se van desmotivando, ¿cierto? Pero qué bonito es que todos los que iniciemos logremos terminar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un trabajo colaborativo, con un buen compañerismo, que de verdad nos llevemos muy bien y que nos escuchemos, y que obviamente esto es a partir del respeto por nuestros compañeros, del respeto por toda la parte académica, por los proyectos de vida de los demás, y que utilicemos estos canales que son no oficiales, pero que nos ayudan muchísimo, utilizarlos de manera responsable, porque a veces hay estudiantes que me dicen, profe, imagínense que la representante, porque ustedes utilizan pues estrategias de utilizar un representante en el salón, que va a ser como ese contacto con los docentes. Entonces, no, profe, me dice que la representante del salón nos compartió una información que usted nos dejó, nos avisó por WhatsApp que usted había cambiado, ejemplo, una fecha de una entrega de un trabajo, pero como allí en ese WhatsApp se la pasan escribiendo bobadas y mandando memes, pues yo no le presté atención, pensé que era otro meme más y no entregué el trabajo. Entonces, miren cómo es de importante que con todo respeto utilicemos estos canales. ¿Para qué? Para comunicarnos, para ayudarnos y apoyarnos, y obviamente evitando este tipo de situaciones que hagan que los estudiantes pues dejen de darle importancia a estos momentos y pierdan ahí como ciertas oportunidades de realizar algunas actividades. Bueno, no sé si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren comentarme algo que les pareció pues este pequeño encuentro que tuvimos el día de hoy. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto estoy dispuesta a contestarle. Juan Carlos. Sí, una pregunta. Cuando usted nos habla de lo del chat para que hay que revisar a diario, ¿tiene algún horario para revisarlo? ¿O a cualquier hora uno puede ingresar? A cualquier Es hora, como si para- puede estar en la mañana. Espéreme un momentito. 24 en la horas del día. mañana, en la tarde, a cualquier hora que usted tenga a la disposición. Lo importante es que mínimo al día usted entre, que usted logre entrar Ok. en el día, en el tiempo que usted lo pueda hacer, porque a veces estamos ocupados en la mañana, pero tenemos disponibilidad en la tarde o en la nochecita, pero que siempre entre todos los días a echarle un ojito a la plataforma.
Ok, entendido. Gracias. Ok, con gusto. ¿Quién más tiene alguna otra inquietud o algo que quiera comentarnos? Profe, usted me puede decir, Dígame. pues dice que mañana hay inducción a plataforma, edificio de Manuel García Herreros. ¿Eso es presencial o...? Yo también esa pregunta. Mañana hay como una inducción presencial en el edificio Rafael. Sí. Pero eso ya sería Dayana, para los ¿estás de por ahí? contaduría nomás, no sé los demás. La verdad no conozco la organización que tienen de inducción. Dayana, ¿estás por ahí? ¿O alguno de los compañeros de bienestar que me ayude con esa respuesta? Pues es que si aparece, o sea, que yo sepa, ¿no? Si aparece la dirección es porque sí tiene que asistir. Ya si aparece como el link que dice ingrese aquí, es porque es virtual, pero si aparece la dirección sí es presencial. A los de Contaduría Pública nos tocó el martes en La Salle. Ah, entonces sí es El martes presencial y tuvimos es Sí, una por programa. pero para contaduría ayer acomodaron porque volvieron y nos colocaron un link ayer en el chat de aquí de la clase, nos colocaron uno nuevo que para mañana había uno de 6 a 8 de la noche, allá presencial en el edificio García Herrero. No sé, pues si dice dirección es porque sí es dirección. ¿Con usted qué materia se ve? Me dice Manuel. Pues Manuel, yo dicto es en la asignatura, en el programa, perdón, de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Tengo algunas asignaturas de primero, otras de segundo, pero con el programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo nada más. Sí, vea, aquí estoy mirando el programa que nos pasaron ayer y dice inducción de servicios a estudiantes, aulas virtuales y plataformas institucionales. 6 p.m. a 8 p.m. Piso 5, edificio Padre Rafael García Herreros. Sí, es presencial en el quinto piso, es el auditorio del quinto piso. Parece que no alcanzaron a ir los de Contaduría Pública, no alcanzamos a ir todos, entonces van a hacer otra. Ok. Sí, es en el edificio de Rafael García Herreros, en la sede principal, en el quinto piso. Es el auditorio del quinto piso. Entonces los que Vale, de no agosto, pudieron, presencial, muchas gracias. bueno, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Qué les pareció el Profe, gracias encuentro por del la día de hoy? atención. Sí, dígame. Se le fue la voz. Eso sería todo, profe, gracias. Ah, ok. Paula, Buenas noches. buenas noches. Lo que pasa es que el día de ayer no pude asistir a una inducción virtual. Yo soy de Contaduría Pública a Distancia, entonces quería saber si las clases quedan grabadas o hay un grupo en WhatsApp donde nos podamos comunicar. Bueno, Santiago, ustedes tienen de pronto algunas indicaciones para compartirles a los estudiantes las grabaciones de las sesiones que no han podido asistir eh, de las inducciones. ¿Será que Santiago puede contestar? Sí, creo que Santiago también está con una inducción presencial, está aquí y está allá. Entonces no sé si me logré contestar. Pero de todas maneras, Paula, yo te recomiendo lo siguiente. ¿Tú de qué programa me dices que eres? Contaduría Pública, distancia. Contaduría, listo. Entonces, mira lo que debes hacer, Paula. Ya ustedes cuando tengan como establecido su correo institucional o en los siguientes encuentros, sobre todo los que son directamente con el programa, si tienen algún próximo encuentro con la coordinadora del programa, por favor, se lo solicitan.
le dicen que por favor, que ustedes no pudieron asistir a tal encuentro, que si les pueden facilitar la grabación y pues obviamente ellos con mucho gusto se la facilitan. Con su coordinadora de programa o con su consejera, porque ustedes van a tener como una especie de consejero, que es como un tutor que tienen como para acompañarlos a ustedes su proceso académico y va a ser como ese enlace entre ustedes y la universidad, también se lo pueden compartir. Ella se va a presentar con ustedes obviamente el primer día de clases para que la conozcan y cuando ella se presente, pues también a ella le pueden pedir las grabaciones para que se las envíen a ustedes por el correo. Sin embargo, cuando hayan algunas inquietudes frente a algunos talleres, obviamente como les dije yo ahorita, a ustedes se los van a reforzar cada docente en sus tutorías y en sus encuentros para que digamos que puedan sentirse más cómodos con el inicio. Cada profesor va a tener paciencia, va a poderles explicar lo que se necesite para que ustedes vayan adaptándose. Entonces, tampoco se asusten mucho si de pronto no pudieron asistir a alguna. Obviamente es importante si se han podido dar cuenta, pero tampoco es catastrófico. Con calmita, ustedes pueden pedir la grabación o si hay inquietudes, ustedes pueden irse acercando a cada uno de sus docentes que con mucha paciencia van a entender que ustedes están en un proceso de adaptación y que hay muchas preguntas. Entonces van preguntando y ellos les van aclarando cada una de sus dudas. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? Por aquí veo que están escribiendo en el chat. Mañana inducción de presencial, ¿para qué programa? Para contaduría. Cada programa tiene una inducción presencial e incluso en esas inducciones presenciales aprovechen y pregunten todo lo que se ocurra frente al programa porque ya van a ser directamente con los docentes de sus programas, con la coordinadora de su programa, ¿sí? Y entonces es mucho más, van a tener mucha más claridad de cualquier inquietud que tengan porque ya va a ser específico del programa. Entonces aprovechen esos espacios. ¿Alguien más quiere decirnos algo antes de despedirnos para que inicien la reunión con Juan Carlos? Profe, qué pena, por el chat se les compartió la evaluación de satisfacción para que porfa la contesten. Listo. Gracias, Santiago. Recuerden entonces, ahí está en el chat. Los estamos esperando en la última inducción con de identidad misional con el compañero Juan Carlos. Yo les comparto el link también por el chat. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, mis muchachos, de verdad, nuevamente les digo bienvenidos a esta familia Uniminuto. Espero que de verdad sea de su agrado habernos escogido, que logren su meta y su proyecto de vida aquí en esta gran familia Uniminuto, que se enamoren de nuestra universidad y de todo lo que nosotros aquí ofrecemos para cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente, un fuerte abrazo. Y bueno, cualquier cosa, con muchísimo gusto que necesiten, si me llegan a encontrar por ahí en los pasillos y pueda contestar a sus inquietudes, con muchísimo gusto y con muchísimo cariño. Que estén muy bien, bonita noche para todos. Se pueden ir conectando en el siguiente link. Buenas noches, que esté bien. Profe, buenas Bueno, tardes. muchas gracias. Gracias, profe, chao. Hasta luego, que les vaya Profe, ¿la muy bien. inducción de mañana es para todo el personal o solo un área en específico? Contaduría, me dicen acá los chicos. Igual a cada programa les llegó su calendario, porfa, revísalo y miras a ver, pero tengo entendido que el presencial desde contaduría que me acaban de decir. Profe, muy buenas noches. Me mandaron unas fechas, pero no me coincidían con las clases en línea, o sea, con las clases virtuales, la fecha no, la hora no me coincidía. Entonces, por eso ando como un poquito perdida. La inducción. Lo que pasa es que me mandaron la programación de la inducción, pero por ejemplo, la de ayer me decía que era a las 7:30 e inició a las 6. ¿Y ustedes de contaduría también? No, señora, de licenciatura en pedagogía. Licenciatura, listo, la coordinadora Paola. Entonces, bueno, cualquier cosita, pregúntale a la profe Paola, escríbale de pronto un correíto, al mismo mensaje donde le llegaron los correos de las indicaciones de las fechas, contésteselo nuevamente, diga que por favor, que le rectifiquen,
porque el día de ayer usted se conectó, les explica para que ellos les puedan dar una buena respuesta a eso y que incluso cuando sea la reunión de programa, que no sé cuándo será, le puedan dar una respuesta para que puedas conectarte a tiempo y aclares todas tus dudas, porque eso es muy importante. Entonces contesta el mismo correo indicando eso para que te puedan dar respuesta. Listo, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, bonita noche para todos, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. Chao.